Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es la transición a la adolescencia en el autismo. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP TV Digital. También está siendo transmitido por Expo Diversity y retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniat Vinarov de España. Los cambios emocionales en la adolescencia son sin duda uno de los más complejos para todos los chicos, en especial de jóvenes con autismo, por una alta demanda social de sus pares y sabiendo que se les dificulta expresar sus emociones, comunicarse, interactuar y lograr formar relaciones, lo que significa que esta es una etapa desafiante para las personas con autismo, ya que serán más propensos a sentirse aislados, solos y deprimidos. No obstante, existen muchas técnicas y herramientas que pueden ayudar a que esta etapa sea más llevadera y tranquila para ellos. Es por esto que el día de hoy hemos invitado a una gran profesional que nos despejará todas las dudas. Tenemos con nosotros a María Laura Braz Méndez. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado del estado de Lara en Venezuela. Pediatra, puericultor, egresada del posgrado de puericultura y pediatría de la Universidad Central de Venezuela. Neurólogo infantil, egresada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Sede Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño de Caracas. Maestría Internacional de Autismo, Espacio Europeo de Educación Superior, Escuela de Liderazgo. Diplomado en Autismo, Universidad Católica de Salta en Argentina. Locutora profesional, egresada de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Autora del libro Cuando el autismo toca la puerta, guía para padres. Bienvenida a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes, Jessica. Agradecida con la Fundación Sendero Azul por la invitación a participar y a discernir de este importante tema. De igual manera, a RBP TV Digital. Para mí es un inmenso honor, pues, acompañarles en esta entrevista o en esta actividad que sé que va a ser de muchísimo provecho para toda la comunidad de padres y familiares de niños, adolescentes y adultos también con la condición del espectro autista. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, ¿cuándo empieza la adolescencia en el autismo? ¿Hay una edad específica? Bien, antes que nada, debemos aclarar dos términos bastante importantes, que no es lo mismo hablar de adolescencia y de pubertad. Ambos van de la mano, ocurriendo de manera simultánea. Sin embargo, cuando hablamos de pubertad, nos estamos refiriendo a todos aquellos cambios físicos, orgánicos, hormonales, que van a generar una serie de cambios a nivel corporal y que esos cambios a nivel corporal van a conducir al adulto o a esa transición al adulto que va a ser biológicamente fértil, que va a tener la capacidad de procrear, entre otras características de ese desarrollo físico y orgánico. Esto ocurre de la misma manera tanto en el niño o adolescente con autismo como en el niño o adolescente que no tiene autismo, que es normotípico o que tiene cualquier otra condición neurodivergente. Cuando hablamos de adolescencia, estamos hablando de todos aquellos cambios psíquicos, emocionales,
de sentimientos que van a forjar esa personalidad que va transicionándose hacia la edad adulta. Las personas con autismo biológicamente viven una pubertad exactamente igual que el resto de las personas. Sin embargo, el desarrollo emocional, el desarrollo conductual y ese desarrollo desde el punto de vista de mi reciprocidad con el entorno va a ser diferente. Hoy por hoy se sabe que los chicos con autismo pueden ir un poco por debajo de lo que corresponde al adolescente que no tiene condición de espectro autista. Y no me estoy refiriendo a que está por debajo desde el punto de vista cognitivo o intelectual o académico, sino que está por debajo desde el punto de vista de cómo vive esa parte emocional. No existe una edad exacta desde el punto de vista, digamos que biológico, para hablar de cambios de la pubertad. Sí se sabe que en las mujeres, en las hembras, hablando de género biológico, los cambios prepuberales o los cambios hormonales suceden un tanto antes que en el varón, regularmente entre los 10 y los 12 años, mientras que en el varón va a ser un poco más tardío, pero más o menos produciéndose cambios, digamos que entre los 10 hasta los 12 años de edad es cuando se producen esos cambios biológicos que en el autismo no siempre va de la mano con los cambios de tipo emocional, conductual, psicológico. Doctora, ¿y cómo sabemos que ya se encuentra en esta etapa de la adolescencia? ¿Hay algunas señales? Sí, hay señales biológicas, señales físicas y hay señales también desde el punto de vista emocional, que se pueden vivir de manera diferente si la persona con autismo tiene alguna discapacidad intelectual o no, o si la persona con autismo tiene comunicación verbal o no. Desde el punto de vista biológico va a ocurrir en todas estas personas por igual. Vamos a tener en varones y hembras la aparición de lo que se conoce con el nombre de caracteres sexuales secundarios. Vamos a empezar a tener vello púbico, vamos a empezar a tener vello axilar. Las niñas van a tener cambios a nivel de la región mamaria. Esto es lo que se conoce con el nombre de la aparición del botón mamario y el crecimiento mamario. Esto se conoce con el nombre de telarquía. Aparece la primera menstruación y en el caso de los varones va a haber cambios a nivel de la tonalidad de la voz, va a aparecer más vello corporal, van a empezar a tener crecimientos de los genitales externos, van a empezar a experimentar sus primeras erecciones, incluso muchos de ellos empiezan con conductas de autoestimulación que son completamente normales en la especie humana, ¿sí? Pero en donde viene el nivel de complejidad es en esa maduración emocional. Se vive de manera diferente. ¿Y por qué se vive de manera diferente? ¿O cómo podemos saber desde el punto de vista emocional que este chico con autismo se está adentrando a esta transición a la adolescencia y a la vida adulta? No solamente por los cambios corporales que van a venir allí, sino que muchas veces empiezan a haber una serie de situaciones que se empiezan a salir un poquito de control, sobre todo cuando no anticipamos la llegada de esa etapa. En el autismo el verbo anticipar es valioso para que la persona esté en cuenta de que esos cambios van a venir, de que esos cambios son normales, que los va a vivir igual que sus pares, pero quizás con un poco más de ansiedad, con cambios a nivel sensorial, con cambios a nivel desde el punto de vista conductual. ¿Por qué? Porque en el autismo, si nosotros entendemos que hay, por ejemplo, un procesamiento sensorial atípico, para las chicas autistas la llegada de la menstruación puede ser algo verdaderamente difícil o puede llegar a ser un reto porque te vas a enfrentar a una serie de cambios desde el punto de vista biológico que te generen disconfort sensorial, bien sea porque tienes cólicos menstruales o porque tienes que utilizar
una herramienta nueva en tu cuerpo que son las toallas sanitarias o las copas menstruales. Mi procesamiento sensorial a nivel táctil no es el más idóneo. Si nosotros entendemos que en el autismo característicamente y lo que se va manteniendo en el tiempo es esa tendencia a la literalidad, a tener ciertas dificultades para utilizar una situación en diferentes contextos. Esta es la teoría de la ceguera del contexto. Y si también tengo dificultades desde el punto de vista de mi flexibilidad de pensamiento, estos cambios pueden no ser tan gratos. Y estos cambios no tan gratos, al haber aumento de las exigencias biológicas sumados al aumento de las exigencias sociales, académicas, universitarias, hay como un quiebre. Si la persona no tiene ese acompañamiento y no tiene esa anticipación. Y ese quiebre se puede traducir en la aparición de procesos conductuales importantes, conductas disruptivas, cambios en el patrón del sueño, cambios en el apetito. Sabemos hoy por hoy que el adolescente con autismo es muy susceptible de desarrollar trastornos de ansiedad o episodios depresivos. Entonces, debe haber una preparación antes de que llegue ese momento y por eso es que es importante que al tener una edad promedio en el que ese niño ya está en esa etapa de operaciones concretas desde el punto de vista cognitivo, incorporar a ese niño a su diagnóstico, porque el diagnóstico no es una etiqueta, el diagnóstico nos da respuesta y puede ser muy liberador. Si yo anticipo de la manera que sea, acompañándome o apoyándome en el equipo terapéutico o haciendo uso de apoyos visuales en todos esos cambios biológicos que van a ocurrir y no espero que llegue el día para decirlo, muy probablemente esto se tome de la mejor manera. Doctora, y aún habiendo quizás esa anticipación, lo cuento como testimonio propio, en el caso de mi hijo, pues comenzó a ver que le comenzaron a salir bigotes y él se rehusaba a querer crecer, ¿ya? Y aunque trataba de explicarle, no, pero mira, esto es parte de la vida, esto es normal. Y él me decía, es que lo que pasa es que yo no voy a poder volver a ver Peter Pan porque voy a crecer. Entonces yo la verdad es que sí no supe cómo manejarlo, pero como lo hacía ver de la psicóloga, ella le supo explicar. Quizás es solamente un tipo de testimonio el mío. ¿Qué hubiese dicho usted en este caso? Bien, en el proceso de anticipación, obviamente en la consulta médica, nosotros, además de encargarnos de la parte médica, de descartar comorbilidades neurológicas o psiquiátricas asociadas al autismo, uno debe acompañar a los padres en este proceso. Es importante decirle a la persona con autismo que no está mal ver Peter Pan, pero que en estas nuevas etapas de la vida, nosotros necesitamos interesarnos o incorporarnos en las otras cosas que a mis compañeros de mi misma edad les gustan, de manera tal de que no haya esa limitación desde el punto de vista de los intereses. También tratar de trabajar con apoyos visuales o con historias sociales, cuál es la mejor manera para él entender que su gusto por Peter Pan, por ejemplo, está muy bien, pero que en la medida en que pasa el tiempo deben incorporarse otras cosas que él va a necesitar para sentirse tranquilo, para sentirse aceptado. ¿Por qué? Porque si no, estimada Jessica, empieza ese preadolescente o ese adolescente a hacer uso de una herramienta que se llama, yo la llamo una herramienta evitativa, que se llama masking. El masking es el camuflaje social. Entonces vemos a ese adolescente con autismo tratando de hablar igual al otro, tratando de ver las mismas cosas en televisión que el otro, o intentando tener los mismos intereses que el otro, incluso el manejo del lenguaje gestual, para poder encajar, para poder ser aceptado y no verse como el extraño del grupo. Y el camuflaje social no siempre es agradable, porque dejas de ser tú para convertirte en lo que la sociedad desea que seas, como un patrón de normalidad. Y la normalidad, a mi criterio,
esa definición es muy vaga porque no todas las personas normotípicas tienen salud mental, por ejemplo. Entonces, ese camuflaje social muchas veces puede conllevar a sentirse muy mal la persona. Empiezan a tener ansiedad, empiezan a tener depresión, empiezan a aparecer conductas autolesivas, empieza a haber insomnio, de conciliación o múltiples despertares nocturnos, y muchas veces estos chicos, tratando de imitar al otro, lucen hasta sobreactuados, y entonces allí viene el otro adicional, que es la burla, el acoso, el bullying, y eso puede en algún momento romper emocionalmente a la persona con autismo. Entonces, hay que anticipar, hay que decirle, estas personas probablemente te hablen de otras cosas diferentes, eso está bien, que a ti te guste Peter Pan, eso está bien, pero tenemos que hablar de Peter Pan, pero también escuchar al otro y tratar de incorporarnos a lo que el otro nos está ofreciendo, siempre y cuando eso no sea una situación de riesgo para ese adolescente. Pero siempre insistimos mucho en preparar al niño para el diagnóstico, anticipar los cambios biológicos. Hoy por hoy existe una gran cantidad de herramientas, aplicaciones en Internet. Hay una página muy valiosa que es gratuita, online, que se llama Arasac. Y en esa página incluso los padres pueden conseguir historias sociales de cómo utilizar un preservativo, de que la masturbación está bien, siempre y cuando cumpla con ciertos criterios de lo que es la privacidad, porque ese momento va a llegar. O sea, la persona con autismo no se queda en la edad infantil, en ese niño de 2 o 3 años que llega a la consulta con desafíos del neurodesarrollo. Se va a ser un adulto, se va a ser una persona mayor con la condición, y hay que prepararlos para ella. Claro, y no evitar, doctora, de hablar de estos temas, porque ¿quién mejor Correcto. que el padre para poderle brindar esa guía, ¿no? En cuanto ya nos damos cuenta de que el chico quizás se esconde o si quizás lo encontramos, en este caso masturbándose. Sería lo más factible poder acercarnos a él y poder visualmente. Yo me acuerdo que yo recurrí a un PDF justamente de imágenes, ¿no? Entonces, Correcto. en un momento nos sentamos y hablamos, tanto mi esposo y yo, y él comprendió muy bien, ¿no? Que es algo en privado, y darle todas las consignas para que el chico pueda entender de que no es malo, como usted dice, pero tampoco no nos podemos extralimitar, porque en ellos usted sabe que a veces existe esto de extralimitarse, o también prohibirse, todo lo contrario, ¿no? Sí, Sí, te quería acotar sí, algo acá y ya. rescato eso tan importante que estás mencionando. ¿Qué va quedando del autismo cuando ese niño va caminando a la adolescencia y a la vida adulta? Obviamente al inicio van a haber desafíos conductuales, desafíos de la comunicación verbal y no verbal, muchas cosas, pero en esta persona con autismo, de pronto que tiene menos necesidades de apoyo que una persona que tenga un autismo con discapacidad intelectual o con epilepsia o con cualquier situación comórbida asociada, nos van quedando mucho los aspectos del procesamiento sensorial, la rigidez cognitiva o inflexibilidad de pensamiento. Entonces, ante las conductas de autoexploración, como lo es la masturbación, uno tiene siempre que conversarlo con el equipo terapéutico, porque en este punto van a haber muchas cosas que confluyen. Primero, las necesidades biológicas y hormonales que están allí y que hacen que esa conducta se presente. Pero en ocasiones la masturbación en la persona con autismo hay que como que acompañarla o manejarla desde el punto de vista psicológico y sensorial. ¿Por qué? Primero, porque si esa conducta es para autorregulación sensorial, puede hacerla constantemente y eso producir ciertas lesiones físicas en el área genital, sobre todo cuando se hace de manera compulsiva. Y si nosotros entendemos que dentro de las características propias del autismo están los intereses restringidos, a veces esas conductas de autoestimulación, si yo percibo que me autorregulan y me hacen sentir bien o me hacen liberar ciertas tensiones, eso se puede convertir en un interés restringido. Entonces, hay que manejarlo de la mejor manera posible, siempre con el acompañamiento del equipo terapéutico. Cuando yo hablo de acompañamiento del equipo terapéutico, psicólogos, terapeutas ocupacionales,
van a ser quizás todas las especialidades son importantes, pero ellos dos en particular, estas dos especialidades, van a empezar a tener como una participación un tanto más activa porque tienes que trabajar otras cosas distintas a las que trabajaste con el niño de 4 años, por ejemplo. Claro, esto es indispensable. En la guía profesional siempre debemos de tener un psicólogo, doctora, ¿no? Para que pueda brindarnos esa guía como papás y pueda también, pues, ver los avances en el niño o quizás retrocesos. Doctora, ¿desde qué edad debemos trabajar para que su adolescencia sea más llevadera? Bien, allí lo que yo mencionaba al inicio, cuando el niño ya, el desarrollo evolutivo del niño nos habla de varias etapas, la etapa del pensamiento mágico, la etapa preoperacional, pero ya cuando ese niño está en la etapa de las operaciones concretas, más o menos entre los 9, 10 años de edad, ya nosotros podemos ir mencionando parte de estas características. Hay papás, y me pasó en una consulta que decía, pero es que mi hijo es no verbal, ¿cómo le explico yo que tiene autismo? Entonces tenemos que aprender a no desvalorizar a la persona que tiene un autismo sin desarrollo del lenguaje verbal, porque el hecho de que no tenga lenguaje verbal no quiere decir que no se pueda comunicar, ni tampoco sobrevalorar el que tiene un lenguaje exuberante y muy enriquecido. Entonces, las edades siempre van a ser, yo siempre sugiero que ya a partir de los 10, 11 años podamos ir incorporándolo en ese diagnóstico. Sorpresivamente hay papás que tienen mucho miedo y no encuentran la manera de cómo hablar de eso y pasa que, bueno, ¿qué me vas a decir? Que soy autista, ya yo lo sabía. A veces ellos tienen esa capacidad de autoanalizarse y decir, ya yo sabía que yo estaba dentro del espectro. Pero regularmente en el niño que no tiene discapacidad intelectual, nosotros podemos empezar a hablar con ellos a partir de los 9, 10 añitos de edad. Hay historias sociales, hay plataformas en internet que te permiten acceder a información y en la medida en que esa persona tenga información, se va a sentir mejor. Y es ahí donde siempre hablamos de que los diagnósticos no deben ser sentencias, los diagnósticos dan respuestas. Y cuando un adolescente tiene una respuesta, wow, yo me siento así porque no entendía que el otro me estaba hablando en doble sentido o en ironías o en sarcasmo, pero es que los normotípicos o los neurotípicos hablan así, ya yo me siento un poco más tranquilo porque sé que el problema no soy yo, que soy diferente y eso también es válido. Pero dando respuesta a tu pregunta, Jessica, yo diría que a partir de los 10 años de edad es una buena edad para empezar a hablar de estas cosas. Doctora, y ahorita que mencionó este punto muy importante, cuando un chico es adolescente y sus padres le han ocultado que él pues no está dentro del espectro, o también les han dicho quizás con no una adecuada guía de un psicólogo o de un profesional, entonces suelen pasar o el rechazo o también la otra parte en que el padre no sabe cómo abordar este tema. ¿Qué podría en ambos casos usted recomendar? Y justo es una etapa de la adolescencia a veces. Claro, allí el equipo terapéutico tiene que trabajar primero con la familia. Hay que trabajar con la familia, hay que trabajar con los padres, darle las herramientas a los padres de cómo introducir progresivamente ese diagnóstico y pues darle herramientas de estar preparados para hablar de esto. Uno, lenguaje claro, concreto. La persona con autismo no pueden hablarle tanta cantidad de palabras así como la que estoy hablando yo en este momento, porque probablemente se pierde. Entonces tiene que hacer un lenguaje sencillo, tiene que ser un lenguaje concreto. Podemos hacer uso de apoyos visuales, aunque la persona tenga lenguaje verbal, porque ya hoy por hoy se sabe que los apoyos visuales no son exclusivos para la persona que tiene autismo y no tiene desarrollo del lenguaje verbal. Y hay que ser muy claros en relación a lo que es el autismo. Y una vez que estemos allí, ese mismo lenguaje claro, concreto, sencillo, con indicaciones cortas y específicas, son las que vamos a utilizar para dar respuesta a los cambios biológicos y emocionales que está experimentando ese adolescente con autismo en torno a los cambios biológicos, en torno a los cambios
emocionales. Hay que hablarles también desde nuestra experiencia. Mira, a mí también me pasó, yo también lo viví, a mí me pasó de esta manera. Tú puedes explicarme cómo lo estás sintiendo tú. También es importante en el caso de las niñas, pues ya incorporarlas incluso antes de la menstruación, y esto hablando de los cambios biológicos, que ella pueda ir con su mamá o con su cuidadora a relacionarse con lo que son estos productos de la intimidad, como el uso de las toallas sanitarias, los protectores diarios, o sea, de lo que es el uso del jabón, del aseo personal, del desodorante, porque todo esto que puede ser obvio para nosotros, para ellos no necesariamente es obvio. Y a veces me hace recordar mucho una mamá que decía, pero es que cada vez tengo que recordarle que se bañe y cada vez tengo que recordarle que se cepille los dientes. Entonces allí no solamente háblale, déjale el apoyo visual en el baño con sus propias imágenes, porque a veces los pictogramas pueden ser un poco vagos o un poco abstractos y como me dijo otro niño, ese no soy yo el de la imagen, perfecto, que iba a decirle yo, tienes razón, ese no eres tú, vamos a utilizar imágenes propias. Entonces, edad a partir de los 9, 10 años, preparar a la familia, el equipo terapéutico, los terapeutas, saber cuál es el perfil sensorial vital en este caso, sobre todo porque va a permitir orientar el uso de ciertas cosas que antes no usaba. Desodorante, máquinas de afeitarse, uso de toallas sanitarias, el uso de preservativo, utilizar siempre un lenguaje claro, concreto, no muy rebuscado, hablar desde nosotros también y incorporarlos en todas estas actividades de la autonomía que son propias de lo que él debe hacer, sus responsabilidades en esta transición. Doctora, ¿y si mi hijo no habla? ¿También debo explicarle estos cambios físicos, emocionales que va a experimentar? Sí, acá es importante hacer como un paréntesis y ver si mi hijo tiene un autismo con moderadas necesidades de apoyo, con déficit de lenguaje hablado acompañante sin discapacidad intelectual, o si es mi hijo con un autismo con muchas necesidades de apoyo, que es el nivel 3, y que pueda tener discapacidad intelectual. Obviamente, cuando yo tengo estas formas más comprometidas del autismo, que tienen discapacidad intelectual, que se hacen más cuesta arriba, y son las personas que van a necesitar el acompañamiento de un adulto para suplir muchas actividades básicas cotidianas, como el aseo, etcétera. Pero si yo tengo un niño que no se comunica verbalmente, pero que come solo, se baña solo y mi limitación es netamente la comunicación verbal, créanme que los apoyos visuales son de gran valor y esos apoyos visuales no solamente son los pictogramas, hay agendas visuales, hay historias sociales, está el sistema aumentativo y alternativo de la comunicación. Podemos hacer imágenes propias, imágenes nuestras como papás, con fotos sobre todos estos cambios que van a ir produciéndose progresivamente en el tiempo. ¿Es fácil? No es fácil, pero no es imposible, porque hay muchos niños que no se manifiestan desde el punto de vista verbal, pero igual lo saben todo y comprenden todo, porque muchas veces el lenguaje comprensivo está conservado. Entonces, siempre allí los apoyos y las claves visuales van a marcar la diferencia. Los padres debemos respetar esto que piden los adolescentes, que es su privacidad, como en su cuarto, en sus cosas, en las conversaciones, etcétera. Sí, sí, y no digamos que no. La persona con autismo, los adolescentes todos son vulnerables, ¿sí? Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles en comparación con épocas previas, porque tenemos mucho acceso a muchas cosas y a muchas prácticas que pueden ser de riesgo para ellos, ¿ok? De hecho, las personas con autismo tienen muchas más
probabilidades de ser víctima de lo que llamamos el grooming, que es el acoso a través de las redes sociales o a través de dispositivos electrónicos, acoso, todo esto, sobre todo las mujeres. Hay mujeres con autismo que interpretaron que el acoso o la violencia sexual era parte de la normotipia y después entender que no era así, porque era mi pensamiento rígido que me hacía creerlo, pues te das cuenta que estás del lado equivocado. Podemos tener respeto a espacios privados para hacer cosas privadas, como la exploración genital, como la masturbación. Sí, podemos entrenar y explicar que existe un espacio para ese tipo de actividades. Hay que enseñarles la noción del pudor. Hay que enseñarles quién te puede tocar y quién no te puede tocar. Hay que enseñarles qué es una práctica pública o qué es una práctica privada. Hay que respetar los espacios, con ciertas consideraciones. Esta persona no puede estar con llave pasada en la habitación, hay que controlar muy bien la exposición al contenido cibernético que los chicos consumen, hay que informarse bien de quiénes son las personas que rodean a nuestros hijos, quiénes son sus padres, y si los padres de ese chico, y si ese chico sabe de lo que es el autismo de su amigo, ¿ok? Porque si no, allí se pueden presentar situaciones muy complicadas, y es por eso que es tan valioso elevar la información en los liceos, elevar la información en las escuelas. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender que dentro de mi salón hay un joven con autismo y que de pronto yo necesito entender por qué él aletea. Hay chicos que ya aprenden que que necesito autorregularme, voy a aletear, se van a su habitación para no hacerlo en la casa, en la casa delante de alguna visita. Pero básicamente es por estas cosas o estas cláusulas o estos patrones sociales que todavía les cuesta un poquito entender, mirar el autismo desde una mirada de empatía y de respeto y no verlo como un bicho raro si estás aleteando, ¿ok? Entonces hay gente, hay chicos que son tan espléndidos y tan brillantes que ellos pueden identificar que estoy empezando a sentir una crisis sensorial, me voy a apartar y voy a hacer lo que regularmente hago, sea aletear, sea deambular, sea mover los dedos. Y estos espacios se deben respetar, sí. ¿Se debe fomentar la autonomía? Sí. ¿Se debe dar un margen de confianza? Bueno, hoy vas a empezar a ir, no sé cómo le llaman allí en Ecuador, pero aquí le llamamos bodeguitas, ve allí a la esquina y compra tú la leche, pero te voy a estar viendo desde acá. ¿Por qué? Porque la vida ocurre puertas afuera de la casa y nos da muchísimo temor, dadas las características propias de la condición, que ellos puedan ser víctimas de cualquier situación desagradable, pero hay que trabajar en los signos de alarma, cuando te pueden estar hablando para hacerte daño. Todo esto se puede aprender en el tiempo. Doctora, hace un momento usted mencionó quién puede tocarte y quién no. Yo diría no solamente eso, sino que muchas veces los padres nos enfocamos en que nuestros hijos obedezcan órdenes. Solo nos enfocamos en eso, ¿no? Más que nada cuando pasan este tipo de conductas disruptivas. ¿Qué le podría usted decir a los padres como recomendación? Que no solo se trata de ordenar, porque de repente el niño dice, pongamos un caso de un docente que lo quiera morbosear o manosear, pero como sabe que es una autoridad y que él tiene que obedecer, entonces podemos caer en esto, ¿verdad? Puede pasar de que claro, sea manoseado, morboseado y no nos comente. ¿Por qué? Porque lo ve como un símbolo de autoridad. Tienes que obedecer a tu maestro, tienes que respetar a tu maestro y hacer lo que te diga. ¿Cómo podríamos hacer que el niño discierna entre lo que es bueno y lo que es malo? Bien, primeramente, ni siquiera el docente tiene por qué tocarlo. Eso ahí vamos a empezar por lo primero. Y lo otro es que papá y mamá son los que en terapia deben aprender que en el autismo del adolescente y en el autismo del adulto prevalece o va prevaleciendo algo que se llama, digamos que, literalidad o ceguera del contexto. ¿Qué es la ceguera de contexto? Y me disculpas, Jessica, porque esto es un tema de mucho interés y me puedo
prolongar diciendo cosas, ¿no? La ceguera de contexto, propuesta por Peter Vermeulen hace un par de años atrás, habla de que las personas con autismo tienen un pensamiento absoluto en un mundo relativo. O sea, si la norma no se cumple como a mí me la enseñaron, ya eso es un problema. ¿Por qué? Porque tengo un pensamiento absoluto en un mundo relativo. A veces cuando uno le preguntan algo, uno suele responder, todo depende. ¿Y de qué depende? Depende del contexto. Por ejemplo, un semáforo en luz roja. Para una persona sin autismo puede significar que no puedes pasar con el coche, o puede significar que el peatón no pase, o puede significar que no pueden pasar ninguno de los dos. Para la persona con autismo, en donde no se ha trabajado esa ceguera de contexto o esa tendencia que todo es absoluto y nada es relativo, esa luz en rojo me dice que yo tengo que parar, stop. Entonces así ocurre con las normas sociales, son tan apegados a lo que a mí me enseñaron que si a mí me dicen que yo tengo que respetar y hacer lo que me dice la figura de autoridad, si la maestra o el profesor me está pidiendo algo indebido, yo lo tengo que hacer porque es una figura de autoridad. Eso se trabaja con algo que se llama terapia cognitivo-conductual. Trabajamos la flexibilidad del pensamiento para podernos manejar en un mundo relativo sin pensamientos absolutos. Debo trabajar también esa capacidad de identificar los riesgos, debo trabajar la literalidad y debo trabajar esa inflexibilidad de pensamiento. Saber que existen excepciones dentro de una norma y que él sabe que si es algo que va en contra de lo que a él le hace sentir bien, pues hay que hacer un stop y analizar. No pasa igual con niños pequeños. Hay niños pequeños que van a la escuela y no quieren trabajar porque ya se saben todo lo que la maestra les está enseñando. O hay niños que prefieren más explicar verbalmente lo que aprendieron y no quieren escribir. Eso lo podemos manejar, eso es una adaptación curricular, porque yo no mido la inteligencia si el niño escribe lo que yo le estoy preguntando, porque si me lo dice y yo constato que hubo un aprendizaje, ya esa competencia se consolidó. Pero los términos absolutos en un mundo relativo, que es eso que usted está mencionando, forma parte de lo que llamamos ceguera de contexto, lo pueden googlear y buscar, y allí hay herramientas desde el abordaje psicológico y desde el abordaje terapéutico para que esto no les juegue en desventaja, que ellos aprendan de que dentro de las normas pueden haber excepciones. Y esa excepción es que si papá me golpea hasta herirme, yo tengo que decir que mi papá me golpeó hasta herirme, porque a pesar de que es mi figura de vínculo y de autoridad, hay cosas que no están permitidas. Es decir, doctora, que hay que enseñarles a que aprendan a decir no y también a contar las situaciones que pueden estar viviendo para nosotros identificar como papás que está pasando ahí algo. Eso es una alarma, ¿verdad? Correcto, eso es una alarma. Y muchas veces, ¿cuándo puedo pensar yo que mi hijo con autismo, sea adolescente o sea un prepuber, puede estar siendo víctima de acoso o de abuso en cualquiera de las formas de abusos que existan? Es ese chico que presentó estereotipias, habían desaparecido, reaparecen las estereotipias, se niega a ir al colegio, empieza a tener bruxismo en las noches, que es el rechinar de los dientes, empieza a comerse las uñas, empieza a tener dolores abdominales y no hay nada médico. Después que yo lo llevo al médico, no hay nada médico que lo explique. Empiezan a tener problemas para dormir, empiezan a tener una regresión o pérdidas de habilidades que ya habíamos consolidado con el equipo terapéutico, pérdida del cabello. Todas esas cosas tienen que hacerme a mí levantar una banderita roja. Déjame ver qué está pasando conmigo, porque las manifestaciones de ansiedad y de depresión en el adolescente con autismo son bastante importantes y son bastante distintas a veces de identificar. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, Jessica, a veces para ellos pueden a veces, y esto tiene que ver también con la teoría de la mente, ellos a veces no identifican que lo que está haciendo la otra persona hacia ellos es una burla.
¿sí? O sea, no logro identificar que el otro se está burlando de mí y me dice, vuelve a hacer lo que hiciste, sean aleteos o cualquier otro movimiento estereotipado. Y esa otra persona se lo está haciendo para burlarse de él. No hay esa capacidad de identificar que el otro tiene una mala intención hacia mí. Entonces, eso hay que trabajarlo también. No hay medicamentos mágicos para esto, no hay fórmulas mágicas para esto, hay que trabajar todos estos aspectos que a lo mejor no lo teníamos de pequeñito, porque obviamente más pequeñito es diferente, pero ya en la adolescencia sí. Doctora, y por lo común los chicos prefieren siempre estar en casa, en su zona de confort. ¿Cómo podemos fomentar a nuestros hijos adolescentes las actividades sociales? Bien, hay que trabajar habilidades sociales primero, primero hay que identificar el perfil sensorial de ese chico, porque si es un chico hipersensible desde el punto de vista sensorial, yo tengo que trabajar en ese perfil hipersensitivo si es de pronto evitador de ruidos. ¿Cómo puedo yo facilitar una habilidad social conociendo el perfil sensorial? Perfecto, vamos a un parque o vamos a un centro comercial, utiliza tu aislante de ruido, los micrófonos que son aislantes de ruido. ¿Por qué? Porque puedo querer socializar mucho, incorporarme, pero esa parte sensorial es tan distorsionada y tan lesiva para mí que eso lo limita, ¿ok? Hay que trabajar en las habilidades lingüísticas, tanto desde el punto de vista del lenguaje verbal como del lenguaje comprensivo, entender o aprender a esta persona a entender el lenguaje gestual de la otra persona. Esto lo trabajamos mucho con lo que son los juegos de roles, ¿ok? Identificar la emoción del otro, lo que nosotros llamamos role play, que son como juegos, pero me permite identificar lo que la otra persona está sintiendo. Hay que trabajar las habilidades sociales desde los intereses restringidos, hablarles de que está muy bien compartir ese interés se puede convertir en una herramienta de mucho provecho para la persona, sobre todo para dedicarse a alguna actividad en particular debido a ese interés restringido, pero entendiendo o enseñándole que también tenemos que aprender a escuchar al otro. Debemos conocer el grupo de personas con el que se relaciona nuestro hijo y llevar y elevar la información del autismo a estas otras familias, a estos otros chicos, ¿ok? Y hay que propiciar ambientes que sean amables desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista conductual, identificar los gustos de esta persona con autismo, trabajar en esos gustos para que sea incorporado esos gustos a sus pares y viceversa, ¿sí? Sería bonito decir que la sociedad debería cambiar muchos aspectos, pero lamentablemente todavía no hemos llegado a ese nivel de inclusión real. Tenemos que trabajar en eso sí, pero sigue siendo la persona con autismo quien debe identificar, o las familias de las personas con autismo, quienes deben identificar. Hola doctora, ¿nos puede escuchar? Ya, ahí sí. ¿Ya nos escucha? Tuvimos una pausa. Sí, algo como una pausa. Doctora, le iba a preguntar, ¿es posible que no entiendan los chicos el lenguaje corporal o las expresiones faciales y pueden ponerse demasiado cerca de las personas llegando a incomodarlas? ¿Cree usted que es vital enseñarle estas cosas antes de que lleguen a pasar? Sí, claro. Esa aproximación corporal inadecuada, por decirlo de alguna manera, puede tener dos explicaciones. Uno, que no entienda el lenguaje gestual de mi interlocutor. O dos, que tenga alteraciones desde el punto de vista propioceptivo. Lo propioceptivo está muy relacionado o forma parte de lo que es el procesamiento sensorial. Hay chicos que sí tienen un perfil propioceptivo, digamos que disminuido, son buscadores de estímulos, ¿sí? Entonces les gusta apretar, les gusta empujar, son toscos en su forma de expresión corporal y tienen mucha aproximación corporal hacia la otra persona. Eso lo tenemos que trabajar con terapia ocupacional si se trata de algo
propioceptivo. Y por eso es que es tan importante tener el perfil sensorial actualizado de ese niño, de ese adolescente con autismo, porque esa aproximación corporal puede ser por una falla propioceptiva, que le guste tocar, que le guste apretar, y probablemente el otro lo está entendiendo de una manera completamente distinta a lo que la persona está intentando comunicar desde el punto de vista social. Y muchas veces es porque ese reconocimiento facial de emociones les cuesta un poco. Entonces allí trabajamos con eh, tarjetas visuales, con apoyos visuales donde la persona puede identificar esta es la emoción negativa, esta es la emoción positiva, esta es la ansiedad, algo así como la película reciente de Intensamente, que ellos aprendan desde apoyos visuales cómo puede llegar a sentirse el otro, porque a veces ese reconocimiento facial de los estados o ese reconocimiento de los estados mentales del otro cuesta un poco, ¿ok? Y lo trabajamos también con el equipo terapéutico. Otro tema, doctora, es que en esta etapa le empiezan a gustar personas. ¿Cómo ayudarlos a manejar esta situación? Ya que hemos visto que cometen muchas torpezas sociales que pueden las otras personas sentirse incómodas. Claro. Pues primero hay que validar el sentimiento, hay que decirles que eso es completamente normal, que está bien que le guste otra persona y pues siempre debemos acompañar a la pauta de tener la capacidad de interesarse en los gustos de la otra persona, de que la otra persona puede entender de manera equivocada las aproximaciones corporales, que está bien que salude, darle herramientas desde el punto de vista comprensivo para poder llegarle a esa persona de una manera adecuada desde el punto de vista de lo que la otra persona quiere, ¿ok? Comprender al otro. El tema de las habilidades sociales en el adolescente con autismo es bastante complejo, principalmente por las cosas que conversamos anteriormente, relacionadas con la flexibilidad de pensamiento, de la ceguera del contexto, de la rigidez cognitiva, de los intereses atípicos, ¿ok? Entonces, trabajando esto, pues vamos a favorecer, por decirlo de alguna manera, esa aproximación a esa persona que me está gustando desde la atracción física, porque todo viene desde la atracción física y desde la atracción de lo que yo observo, veo y escucho en esa persona. Y también trabajar con los adolescentes en que está bien que te guste otra persona, pero que esa persona también tiene un espacio, porque muchas veces la pareja se convierte en un interés restringido o muchas veces la pareja viene como a ocupar el rol que ocupó inicialmente mamá y papá. Y esto pues no funciona de esa manera. A los chicos con autismo de muy buen funcionamiento cognitivo a veces les cuesta separarse de los padres porque tienen miedo, porque se sienten vulnerables, porque mamá y papá o mamá o solamente papá me acompañó a lo largo de toda mi vida a tantas terapias. Entonces a veces se generan vínculos y apegos que no son del todo saludables, hay apegos que son inseguros. Entonces cuando veo una chica o un chico que me guste y trato de aproximarme, busco arropar de la misma manera que me arroparon a mí, porque eso fue lo que aprendí. Entonces eso también lo trabajamos explicándole que la otra persona tiene otros intereses, que la otra persona le van a gustar cosas que a él no, que la otra persona puede tener una situación sensorial completamente distinta y que hay que aprender a flexibilizar y que hay cosas que podemos hacer y no podemos hacer. Y esto regularmente se trabaja también con el equipo terapéutico. Terapia cognitivo-conductual es una de las primeras y principales herramientas con una evidencia científica sólida que nos dice que en el adolescente con autismo podemos trabajar los indicadores de ansiedad, la rigidez cognitiva, la inflexibilidad de pensamiento. Hay que utilizar muchas historias sociales, agendas visuales, todo eso siempre va a apoyar en positivo esa transición y en el caso particular las relaciones interpersonales también. Doctora, ya nos quedan pocos minutos, 2 minutos específicamente. Quisiera saber que nos explique también cómo enseñarle a un chico TEA acerca de la amistad.
Wow, eso es bien complejo. Se creía o se presumía en épocas anteriores que la persona con autismo era una persona carente de... Y se creía que la persona con autismo era una persona carente de empatía. Ya sabemos hoy por hoy que eso no es así, ¿ok? El hecho de que una persona con autismo no exprese un sentimiento o una preocupación o le cueste identificar que su mamá está llorando, su amigo está llorando, que es porque mamá se siente mal, eso es otra cosa, pero la preocupación siempre va a estar allí. Tenemos que apoyarnos en lo que se llama la teoría de la mente, ¿ok? Tenemos que apoyarnos con el manejo de las emociones a través de flashcards o de apoyos visuales. Tenemos que apoyarnos en el uso de un lenguaje claro y concreto, decirle yo me siento mal y sentirme mal es que no me gusta, ¿ok? Porque cuando trabajamos todo eso, la amistad se consolida. Ellos son personas emotivas, son personas que tienen sentimientos, son personas que tienen empatías y esa empatía muchas veces las pueden expresar de manera diferente. Hoy casualmente un paciente que estábamos examinando, yo le dije, ¿quieres que apague el aire acondicionado? Porque estaba temblando. Y me dice, ¿y qué quieres tú? Si tú lo quieres encendido, yo no me pongo bravo. Eso es empatizar con el otro. Yo le pregunté que si quería que apagáramos el aire y él me respondió con otra pregunta porque prevalecía lo que yo quisiera, ¿sí? Entonces, obviamente, no se llega a esto tan fácilmente. Hay algunos niños que les cuesta más, hay niños que les cuesta menos. Todo depende del nivel del autismo, todo depende si hay discapacidad intelectual, pero todos tienen una capacidad de querer, de amar y que tienen sentimientos, pero debemos saber acceder a ellos desde un lenguaje amable, desde un lenguaje asertivo, desde sus posibilidades y no desde las mías en las primeras etapas de transición a la adolescencia, porque después va a ser un adulto que va a entender que eso mismo que hicieron con él lo puede replicar con otras personas y eso es lo que va a garantizar que tenga amistades genuinas. Doctora, hemos llegado al final del programa. Le agradezco por haber compartido con nosotros sus conocimientos, sus experiencias y por haber aceptado nuestra invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, desde acá, desde Venezuela, un abrazo enorme en la mejor disposición de apoyarles en cualquier inquietud, cualquier necesidad de alguna actividad, siempre que esté dentro de mis posibilidades, con el mejor de los cariños apoyarles. Muchas gracias, doctora. Recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una mirada al autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.